Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este arranque de esta nueva temporada de Debate 22. Este es el primer programa de nuestra emisión en miércoles y vamos a hablar de Genaro García Luna, quien fue arrestado en 2019 en Dallas, Texas. De 2006 a 2012 fue el secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón. Como resultado de la guerra contra el narcotráfico, cuya estrategia diseñó García Luna, durante este periodo aumentó la violencia generada por la delincuencia organizada, pero también se fundaron más cárteles del narcotráfico. García Luna está preso en una cárcel de Nueva York por los cargos de conspirar para introducir cocaína a Estados Unidos, recibir millones de dólares en sobornos por el cártel de Sinaloa, el cártel del Chapo Guzmán, y ayer finalmente comenzó su juicio en Estados Unidos. Para analizar este tema nos acompaña Edgar Morín. Él es doctor en antropología y también escritor. Edgar, un placer tenerte aquí. Un placer estar contigo y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Y vía remota nos acompaña Jesús Lemus. Él es escritor y periodista. Jesús, gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Gracias, Kimberly, gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Y bueno, Edgar, comenzamos contigo. ¿Qué significa este juicio finalmente a García Luna? Porque está detenido desde 2019 y estamos hablando de 2023. ¿Qué pasó? Bueno, digamos, el juicio se ha venido retrasando primero por el COVID y después seguramente por una serie de cuestiones de tipo técnico, de ir preparando la defensa, de ir preparando los fiscales sus acusaciones. Pero finalmente, pues todo tiene un momento y ese pues empezó ayer y pues esperemos que mientras dure salgan algunas cosas de interés para la sociedad. Muchas cosas y muchas revelaciones esperan de este juicio. Jesús, ¿qué es lo más relevante que podemos esperar pues, de este juicio que arrancó ayer en Nueva York? Yo creo que lo más relevante de este juicio es sin duda el tema de a quién va a mencionar y a quién no va a mencionar Genaro García Luna en sus deposiciones o los testigos que van contra él. Y aquí, por supuesto, que es como estábamos esperando todos los mexicanos, se mencione al verdadero responsable de la violencia en México durante el sexenio de Felipe Calderón, justamente a Felipe Calderón. Entonces creo que es lo más importante que vamos a escuchar, las complicidades que tuvo Genaro García Luna en su momento, a quién le heredó las relaciones narco-estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con quién se coludió dentro de la administración de Felipe Calderón y por supuesto, que creo que es de lo más importante, de dónde se agenció tanto dinero que hoy tiene Genaro García Luna y que bueno, ya desde ayer le comienza a preguntar el fiscal sobre el tema. Un Genaro García Luna que empezó su carrera en el CISEN, un puesto bastante menor, un funcionario que para muchos era considerado mediocre, con estos problemas para comunicarse. ¿Cómo acumula tanto poder, Edgar? Pues digamos que es producto hasta cierto punto de la cultura del esfuerzo, es decir, trabajo en las cañerías del poder y se va conectando o va haciendo conexiones con empresarios, esa es una conexión muy importante, y va haciendo conexiones con el aparato de seguridad, tanto en México como el de Estados Unidos. Y en el juicio seguramente va a ser difícil que lo veamos, pero el caso de García Luna también es un gravísimo fallo en la contrainteligencia de Estados Unidos. Sí, porque era el contacto primordial de la DEA, de la CIA. Del FBI. Entonces, la cuestión es, ¿los pudo engañar tantos años? Seguramente no. Entonces, ¿Fingieron ser engañados? Fingieron ser engañados, lo utilizaron y probablemente cuando dejó de serles funcional, cayó. Es algo que difícilmente vamos a ver, pero creo que también sería muy importante porque nos daría cuenta de esta doble moral del gobierno norteamericano y cómo opera, digamos, ya en los hechos, el combate al crimen organizado. Entonces pacta, negocia, sabe, seguramente sabían la calaña del personaje, pero lo dejaron hacer. Y si lo sabían, ¿por qué de repente dicen ya no te vamos a dejar y ahora sí te agarramos? ¿Por qué? Creo que ese es algo interesante que puede salir en el juicio. Lo veo un poco difícil, pero eso sería algo muy importante. Es decir, ¿cuál es el papel que tuvieron las agencias de seguridad norteamericanas en la relación con García Luna? Porque se supone que la defensa lo que va a intentar hacer es mostrar la relación que tenía el personaje con Hillary Clinton, Barack Obama y altos funcionarios. Entonces se reunió con altos funcionarios del aparato de seguridad de Estados Unidos y aparentemente nadie se dio cuenta. Digo, solo aparentemente, y lo dejaron hacer.
¿Pero tú crees que eso salga en la opinión pública o eso va a quedar como un colaborador, un testigo protegido? Yo creo que eso es algo que sería muy importante que se ventilara, pero difícilmente se va a ventilar porque tiene que ver ya con geopolítica y con estas cartas que juega el gobierno norteamericano. Y según le que convenga. pondría en tela de juicio también ciertas acciones en este momento que se están llevando a cabo de seguridad. Claro. Jesús Lemos, nos estabas comentando algo medular, que es el tema de la implicación o no implicación del presidente Felipe Calderón. El presidente Felipe Calderón siempre ha dicho que él no sabía lo que pasaba, si hacían eso era a sus espaldas, pero el sentir popular, el sentir de las redes sociales, el sentir del ciudadano de a pie, siempre ha sido señalar al presidente Felipe Calderón como quien originó todo el clima de violencia que hay en este país. ¿Qué crees que pasa en este juicio contra Genaro García Luna y la relación con Felipe Calderón y qué puede pasar si fuera implicado? Bueno, lo primero que pienso es que sí va a ser mencionado Felipe Calderón por Genaro García Luna. Tal vez no por Genaro García Luna, por los testigos que presentará, porque a final de cuentas a Genaro García Luna le conviene un Felipe Calderón intocado, le conviene un Felipe Calderón sobre el que no pueda haber todavía ningún tipo de sospecha, porque le conviene más en libertad Felipe Calderón a Genaro García Luna que tenerlo de compañero de celda, porque de alguna forma podría operar Felipe Calderón para continuar en ese proyecto de la búsqueda de convertirse en testigo protegido y alcanzar algún beneficio para no pasar el resto de los días en prisión. Entonces, creo que ahí lo fundamental es Genaro García Luna va a proteger, por supuesto, la imagen de Felipe Calderón, los testigos protegidos, y hablo de dos básicamente, hablo de Edgar Valdés Villarreal, hablo de propio Sergio Enrique Villarreal Barragán el Grande. Ellos sin duda alguna lo van a mencionar porque ellos ya han hecho manifestaciones públicas de la participación que ha tenido el propio Felipe Calderón en esa relación que hubo entre narco y Estado cuando García Luna era el secretario de Seguridad Pública. Entonces, más allá del sentir de la población, más allá de las redes sociales, más allá de lo que queramos los mexicanos, los ciudadanos de a pie, creo que aquí está en juego y lo que está poniendo en entredicho la justicia norteamericana, que ojo, la justicia norteamericana está saliendo por la justicia mexicana, está llevando a juicio no solamente al secretario de Seguridad Pública, está llevando a juicio a todo un régimen de gobierno en el periodo de Felipe Calderón, que es justamente lo que se va a ventilar, y por supuesto que eso podría charpear a la administración de Enrique Peña Nieto con muchos funcionarios que todavía estuvieron ligados con Genaro García Luna. Y también a la administración de Vicente Fox, Jesús, porque ahí es donde empieza la carrera de Genaro García Luna, aunque su clímax se dio de 2006 a 2012. Claro, también sería también charpear hacia atrás, hacia el año del 2000 cuando estuvo Vicente Fox, pero aquí yo veo un factor importante por el cual no podría o se evitaría a toda costa tocar el periodo de Vicente Fox, simplemente porque en el gobierno de Vicente Fox, cuando Genaro García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigación, pues el secretario de Seguridad Pública de la primera parte de Vicente Fox es el que hoy es fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Entonces, creo que la diplomacia y el buen momento mexicano que tiene, actualmente las relaciones públicas Estados Unidos-México, creo que no permitirían que en el juicio se ventilara públicamente alguna situación que charpeara hacia el gobierno de Vicente Fox, justamente por eso, porque mancharía a la administración, a la Procuración de Justicia del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más del juicio en contra de Genaro García Luna y cómo ponen entredicho pues todo ese sexenio de 2006 a 2012. Recuerde que nos puede escribir en nuestras redes sociales cualquier duda que tenga, ya volvemos. Y bueno, estamos de regreso con este tema tan polémico que es Genaro García Luna. Edgar Morín, los demás funcionarios. Uno, la red de Genaro García Luna fue muy importante y se sabe que hasta el momento hay funcionarios que siguen en funciones, valga la redundancia,
que estuvieron de cerca, no se sabe si implicados o no implicados con Genaro García Luna. ¿Y qué pasa con todos los demás funcionarios del gabinete del presidente Felipe Calderón cuando estaban en funciones? Esa es una pregunta muy importante que sigue sin tener respuesta. Algunos funcionarios serán seguramente responsables de la omisión en el deber de cuidado. Pienso, por ejemplo, en el director de CISEN. No investigó. Calderón habla de que no sabía nada, y eso es algo muy grave, ¿no? Que eso podría ser un delito por omisión, o sea, eso Por no te ejemplo. limpia. Cuando eres funcionario público, cometes delitos por acción o por omisión. Exactamente. Y luego lo que es también muy serio es qué está haciendo el gobierno mexicano contra el grupo de Genaro García Luna y los que están detenidos, Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño. Y lo más importante, y si el Estado mexicano está haciendo algo para recuperar ese dinero. Hay un juicio en Miami que está detenido hasta que esto se resuelva, pues, por un desvío de recursos millonario por parte de García Luna. Entonces también es importante saber, ¿y el Estado mexicano qué está haciendo? ¿Está persiguiendo a los prestanombres? No lo sabemos. ¿A quiénes persigue? ¿A quiénes no? O si simplemente pues está lavándose las manos y dejando que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues haga ese trabajo, ¿no? Porque eso también es importante. Por lo menos hay dos cercanos colaboradores de García Luna que no sabemos gran cosa. También estaría Facundo Rosas. Entonces, de ellos no se dice mucho y parecería que todo se quiere concentrar en ese personaje. Sería también relevante ver ¿Crees cómo... que se va a destapar en el juicio? No creo, es difícil. Lo que llama la atención es el canto de Felipe Calderón, ¿no? De mañana me fusilan, ¿no? O sea, ayer que inició el juicio. Entonces, creo que hay omisiones muy serias de funcionarios que hasta ahora no han querido asumir. Entonces, se echan la pelotita unos a otros. Un problema muy importante es que el Estado no deslinda las responsabilidades. Entonces, si no tienes un deslinde claro de responsabilidades, sucede lo que está sucediendo hasta hoy. Todos echan, unos a otros echan la culpa y nadie asume la responsabilidad. Entonces, sería muy importante ver si se puede recuperar el dinero. E incluso esto debería, me parece, incluir a los testigos que están en Estados Unidos, porque muchos de ellos cometieron serios crímenes en México y ya tienen o estarán negociando un estatuto para quedarse en Estados Unidos. Con su dinero. Ese es el problema. Con nuestro dinero. Ese es el problema. Entonces tendríamos que ver el Estado mexicano qué acciones reales emprende para recuperar ese dinero. Hasta ahorita no parece que estén emprendiendo gran cosa, también habría que decirlo. Jesús, al principio de esta emisión le preguntaba a Edgar cómo alguien que fue catalogado como un funcionario tan mediocre, con tantos problemas de personalidad, por así decirlo, acumuló tanto poder y es la figura representativa de ese sexenio. Bueno, yo pienso que lo podemos entender si volteamos que no nada más Genaro García Luna se dedicó a cultivar relaciones en el ámbito de los funcionarios públicos. También hay que recordar que García Luna fue un gran aliado de la iniciativa privada, de los poderes empresariales en México. Recordemos que realmente él repuntó cuando esclarece el secuestro de Alfredo Harp Elú, primo hermano de Carlos Slim, y Carlos Slim luego lo llega a proponer ante Vicente Fox como el hombre ideal para llevar a cabo las funciones de la policía de la PGR. Entonces, ese tipo de relaciones, porque García Luna, siendo funcionario público ya de la administración de Vicente Fox, pues también puso a disposición de muchos empresarios mexicanos la protección del Estado para su propia seguridad particular. Cuidaba a familias completas de empresarios, empresas completas, minas completas. O sea, la industria de los empresarios mexicanos estuvo a resguardo de Genaro García Luna. Eso fue lo que le hizo ganarse la confianza de ese sector económico, del sector económico que es de los más fuertes que tenemos en el país, de los poderes fácticos más fuertes, y pues eso fue lo que le ayudó, a final de cuentas, a encumbrarse. Por un lado, fue escalonando en el aspecto político, las buenas relaciones con muchos actores de la vida política, pero también los que le dieron el último empuje, sin duda alguna, fueron los grandes empresarios de México, que vieron en su momento, tal vez engañados, tal vez con conocimiento de causa, no lo sabremos hasta que esto se vaya esclareciendo un poco más, que fueron, a final de cuentas, engañados por Genaro García Luna, así como engañó
a las agencias de seguridad. Fíjate, si pudo engañar a la CIA, al FBI y a la DEA, haciéndose pasar como aliado cuando realmente estaba trabajando a sus espaldas, negociando con los narcotraficantes, ¿qué no podría haber hecho con el sector empresarial mexicano? Eso fue lo que le ayudó, Kimberly, a escalar en el poder público en México. Edgar, regresando contigo, parece que Genaro García Luna pasó gran parte de este sexenio haciendo campaña, que él estaba en campaña pública todo el tiempo. Hablamos de un caso que fue emblemático, vergonzoso y que se sigue hablando de él, el caso Florence Cassé y este montaje que se hace para sacar una telenovela en vivo del supuesto arresto. Una vergüenza, que no es el único caso. Se han documentado varios montajes. Quizá ese sea el más escandaloso de todos. Por incluir una francesa. Porque había una extranjera, pero sobre todo por lo que sucedió después. Es decir, varios de los involucrados en ese montaje debieron ir a haber dado a la cárcel y además se les debió haber suspendido la actividad de periodistas. Pero eso en México no sucede. Y lo irónico es que me parece que la productora de ese montaje ahora trabaja en la presidencia, en comunicación social de presidencia. Entonces, es un sinsentido que tengas por un lado a personas responsables de un montaje. Jurídicamente todavía no, pero el caso los ha seguido persiguiendo desde entonces y seguramente los va a seguir persiguiendo. Pero finalmente hay protecciones y cosas verdaderamente surrealistas, ¿no? Es decir, como algunas de estas personas que debieron haber terminado en la cárcel, la productora del programa ahora está trabajando en comunicación social de presidencia. Creo que ahí hay problemas como muy serios. Y tiene que ver con lo que dice Jesús también. Buena parte del aparato policíaco hasta hoy tiene esa misma escuelita. O sea, no hay superpolicías, esto de la inteligencia, no, es la misma escuelita, fabricar culpables, hacer un montaje, torturar. Desafortunadamente no cambia, porque son cosas que no se modifican porque hay un decreto o por buenas intenciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues que buena parte del aparato policíaco hasta hoy aprendió en esa escuelita, donde se incluyen los montajes, la propaganda, la manipulación, todo lo que vimos desde entonces. Entonces es un asunto muy delicado, ¿no? Porque el Estado mexicano no ha cambiado su política de comunicación social en cuestiones de seguridad pública, de narcotráfico. Es decir, creen que ponerle una cinta negra a una persona, eso ya es respetar la presunción de inocencia, cuando habría una serie de mecanismos y de protocolos que tendrían que cambiar sustancialmente. No han cambiado. Vamos a hacer otra pausa, nuestra última pausa, pero ya volvemos. Vamos contigo, Jesús Lemus. Esta guerra contra el narcotráfico que tuvo lugar de 2006 a 2012, que le impulsó Felipe Calderón, que fue diseñado por Genaro García Luna, ¿qué consecuencias nos trae a la fecha? Porque mucho se habla de que la cantidad de violencia y de homicidios que se viven en el país se desató por esa guerra contra el narcotráfico. Bueno, sin duda alguna, la más clara evidencia de la cauda que tenemos de lo que fue la guerra contra el narcotráfico, que fue avalada también por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues es la ola de violencia. Tenemos la desintegración de los cárteles. Cada vez que se captura a un capo importante de los cárteles, pues pareciera que los cárteles se siguen fraccionando y fraccionando y fraccionando, y es un cuento de nunca acabar. La guerra contra el narcotráfico se inició con 13 cárteles de las drogas en el país. Hoy tenemos 73 organizaciones criminales de tamaño considerable que pueden ser, que están siendo vistas por la Secretaría de Defensa Nacional como instrumentos generadores de violencia. Entonces, creo que no hay para cuándo terminar con esta ola de violencia. Es la herencia que recibimos de la administración de Felipe Calderón, pero también hay que recordar una cosa, Kimberly, doctor Edgar, hay que recordar que realmente la verdadera lucha contra el narcotráfico, la verdadera guerra contra el narcotráfico, aun cuando tuvo su cresta máxima de acciones bélicas en territorio mexicano durante el gobierno de Felipe Calderón, quien inició esta guerra fue la Operación Cóndor.
de Estados Unidos, 1975, en Sinaloa, cuando el operador de esta operación Cóndor, pues era el propio Alejandro Gertz Manero. Él es el verdadero padre de la violencia en México. Si no hubiera sido por Alejandro Gertz Manero, nunca hubiera habido ese estallamiento de la lucha contra el narcotráfico, nunca se le habría dado el pretexto al gobierno de Felipe Calderón para llegar justamente a este momento de violencia donde el mayor riesgo sigue siendo la vulnerabilidad del Estado, la posibilidad de que México se convierta en ese Estado fallido total que fue en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Qué se podría hacer en este momento? Es una situación muy complicada la que se vive, una violencia imparable. ¿Hay alguna forma de poner un punto final y empezar una estrategia que dé resultados en el mediano plazo? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí hay una posibilidad y creo que es la estrategia que en gran parte está haciendo el presidente López Obrador, atendiendo las causas de la pobreza, atendiendo a la pobreza en su expresión más básica, darle a la gente la posibilidad de comer 3 veces al día. Esa es la principal posibilidad de irnos alejando poco a poco de la violencia. Es alejar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los desempleados, a las amas de casa, alejarlas lo más posible de las garras del narcotráfico a través de esos programas sociales que el presidente de la República está llevando a cabo. Creo que eso es la parte fundamental. La otra parte que creo que también hace falta es respecto a la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, para poder ubicar los flujos financieros de los grupos del narcotráfico y comenzar a cortarlos. Y un tercer factor sería tratar de frenar, por supuesto, la entrada de armas de Estados Unidos y también de Europa y de Asia hacia México, que también es un factor importante, y creo que en ese sentido sí nos quedan a deber las últimas 3 administraciones. Edgar Morín, ¿tú crees que, la misma pregunta, crees que no estaríamos como estamos si no hubiera pasado esta guerra contra el narcotráfico? Sí, por supuesto. Coincido con este inicio en la Operación Cóndor, porque además hay que recordar que el pretexto era el narcotráfico, pero también combatieron a grupos guerrilleros, o que les decían subversivos. Entonces es una historia vieja. Y faltaría entre las propuestas, me parece, la regularización de las drogas. Eso es un asunto, nos guste o no, que pasa por ahí. Y bueno, lleva 4 años detenida esta iniciativa, que además es una iniciativa bastante tibia y que le deja abierta la puerta a personas que no debería para hacer negocios. Pienso en Vicente Fox, pienso en Ernesto Zedillo, pienso en algunos otros funcionarios que cuando trabajaron en gobierno combatían ferozmente el narcotráfico y ahora son promotores de los negocios que las drogas están generando, específicamente el caso de la marihuana. Entonces, creo que eso también sería un elemento importante. Veo difícil que se avance. En ese sentido, el presidente es muy conservador, no le gusta ese tema, le genera mucho ruido, y lo podríamos ver en la propaganda gubernamental, ¿no? Es decir, casi es parecida a lo que hacía Peña Nieto o Felipe Calderón. Entonces, es muy importante la regularización de... O sea, independientemente que la gente esté a favor o en contra del consumo de drogas, esa es una herramienta importante porque puede generar impuestos y sobre todo reacomodar lo que ha estado tan desordenado. Pondré un ejemplo muy breve. En Nueva York, la iniciativa que hay para abrir tiendas donde se vende marihuana es que la persona que la abra haya pasado por el sistema penitenciario acusado de narcotráfico. Wow. Entonces es una postura totalmente diferente. Es decir, bueno, vamos a recuperar lo que esta gente ha perdido. Y en el caso mexicano, pues lo que vemos es una iniciativa que en realidad fomenta muchos negocios y que no le está entrando al control del mercado negro. Eso sería muy importante porque son las herramientas que tiene el Estado para ir conteniendo el problema, ¿no? Pues muchas gracias a los dos, Edgar Morín, Jesús Lemus. Espero que nos acepten otra invitación cuando avance este juicio contra García Luna para que volvamos a hablar de ello. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Y sobre todo, gracias a usted. Con este programa empezamos otra temporada de Debate 22. Los espero el próximo miércoles.